Hola a todos. Bueno, pues vamos a dar seguimiento a la jornada del día de hoy. Después de la interesante conferencia de la profesora doctora Adela Cortina, seguimos con Javier Niño, que es director de gestión para las Américas en el Servicio Europeo de Acción Exterior, que ya nos acompañó el año pasado y nos deleitó con una conferencia muy interesante, a la par que sincera, ¿no? Y no esperamos menos este año. Efectivamente, recordamos que estamos en streaming, entonces, bueno, la sinceridad debe ir acompañada de cierta discreción, quizá, ¿no? Bueno, dejando de presentaros a Javier Niño, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, máster en Derecho Europeo por la Universidad Libre de Bruselas y máster en Artes y Estudios Políticos Avanzados por el Colegio de Europa en la Universidad de Brujas. Desde el año 94 ha ocupado puestos de responsabilidad en la Comisión Europea y a partir del 2015 se ocupa de diferentes divisiones del Servicio Europeo de Acción Exterior. Actualmente es el director de Américas para dicho servicio. Y el día de hoy nos va a hablar precisamente de cómo está la agenda, de cómo está precisamente esa hoja de ruta que se está diseñando en relación a las relaciones euro-latinoamericanas y la democracia, ¿no? Hay muchos acontecimientos en el corto y medio plazo y seguramente nos va a compartir bueno, pues cómo se está diseñando. Es el cerebro en la sombra, digamos, de esa hoja de ruta y sin duda su experiencia y, digamos, nos va a compartir, digamos, su visión desde dentro, ¿no?, de la Comisión Europea. Javier, te cedo la palabra. Bueno, Paz, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Un placer siempre casi indescriptible estar aquí en este marco tan incomparable, con este grupo ya de amigos. Y muy contento además, Paz, José Antonio, que sigáis impulsando este seminario. Creo que ya es la tercera vez, cuarta hubiese sido por el COVID, ¿no? Pero no deja de ser un intento estupendo de poner en la agenda América Latina. Ya lo hablaba con José Antonio ayer, ahora hablaremos de este tema. Vamos a meter el turbo estos próximos meses, intentando lograr un real cambio de mentalidad en las relaciones entre Europa y América Latina, y yo creo, como me habéis provocado con la intervención, os provoco yo ahora, creo que el seminario del año que viene tiene que ser un seminario muy potente, muy especial y que de alguna manera nos pueda también ayudar a preparar la cumbre. Yo creo que con José Antonio, por supuesto, cooperamos mucho en distintos ámbitos, pero este seminario, un poco también por los tiempos, pues puede ser un evento estupendo, insisto, para dar impulso a la cumbre. Ya iremos hablando de estos temas. Bueno, ayer tuvisteis la oportunidad de escuchar al alto representante. En fin, después del alto representante uno enfoca esta intervención con una cierta modestia y sobre todo también delante de José Antonio. Como me has dicho que sea provocador, yo voy a ser provocador. Ayer el alto representante hablaba de José Antonio como uno de los grandes expertos de América Latina en el mundo académico. En fin, yo me voy a venir arriba y decir que para mí no creo que nadie esté a la altura en estos momentos de José Antonio en lo que son las relaciones entre Europa y América Latina, tanto por el conocimiento como por el entusiasmo que le pones después de tantos años. Así que, insisto, un grandísimo placer estar aquí. Y además estar aquí, insisto, yo creo que todo ayuda, pero yo en este mundo tan complejo, tan triste casi que vivimos en este momento, ¿no? Sabéis, la realidad europea es probablemente la realidad más triste que hemos vivido en décadas, ¿no? Con una guerra asolando a Europa, con compañeros míos de la Unión Europea que tienen miedo de que en sus países haya un ataque nuclear. Bueno, pues yo vengo con un mensaje bastante optimista, y bastante optimista por muchas razones, ¿no? La primera es porque siempre que habla uno de América Latina y el Caribe, pues casi que el optimismo sale, ¿no? Por esa alegría que el continente transmite, pero también por esa complicidad que siempre existe entre las dos regiones y que se palpa en el ambiente, ¿no? Yo que tengo la suerte de viajar tanto por América Latina, Paz me ha dicho que vive 20 años en México, pues uno respira esa alegría, ese dinamismo y esa complicidad que existe con la Unión Europea y que, como me habéis dicho, que sea provocador y que no existe con ninguna otra región. Esa complicidad, eso compartir valores, compartir un modelo de sociedad, esa eurocompatibilidad de la que hablan algunos, pues es realmente mucho más notable, a mi modo de ver, en América Latina que en otros países. Pero no es solo un sentimiento personal, si queréis, este dote de optimismo, sino que yo creo que objetivamente, y yo ya vine el año pasado, yo creo que hoy estamos mejor que estábamos el año pasado en lo que se refiere a las relaciones América Latinas y el Caribe. Y si me dejáis que sea un poco hortera y coja el lema de San Valentín, yo creo que estaremos mejor el año que viene todavía en las relaciones América Latina y el Caribe. Y creo que hay motivos objetivos para
para hacer este análisis os voy a intentar explicarlo por lo menos como lo veo yo. Desde mi perspectiva y desde lo que yo vivo con Europa, creo que es el momento, y llevo ya muchos años trabajando con la región, José Antonio también, yo creo que es el primer momento en que veo que realmente hay una verdadera intención de cambiar la mentalidad, de impulsar mucho más estas relaciones, pero de una manera genuina. Por supuesto, a esto no es ajeno que el alto representante esté a la cabeza de la política exterior, pero no solo él. Hay toda una dinámica que se ha creado desde ya hace un par de años que empuja en esta dirección. Me retrotraigo, por ejemplo, a la reunión ministerial de Berlín, bajo presidencia alemana en diciembre de 2020, donde se da un primer impulso a profundizar las relaciones, una reunión que fue francamente buena, tocando ya temas muy concretos, medio ambiente, digital, social, con una participación masiva. Y después de esto, pues para que os hagáis una idea, hemos tenido otras 4 reuniones a nivel de ministros de Asuntos Exteriores. Esto no había ocurrido nunca en la Unión Europea. Y la última, el pasado 18 de julio, pues fue una reunión donde 19 países intervinieron de una manera sustantiva. Que intervenga España sobre América Latina es un tema, pero que Rumanía se implique, que Lituania se implique, que Chequia se implique, pues traduce, yo creo, de verdad este impulso que se ha dado a base de muchísima determinación. Yo creo que se empieza a entender la importancia estratégica de la región y cómo hemos minusvalorado durante tanto tiempo esta importancia estratégica. Y ahora nos estamos dando cuenta. Aparte de todo este elenco de reuniones, ha habido visitas. El alto representante, os contaba ayer, ha estado en Perú, ha estado en Brasil, estuvo en Chile con el presidente Boric, una visita muy simbólica, estuvo en Panamá, donde se vio con todos los ministros de Exteriores de Centroamérica y del Caribe, a la primera vez que se hacía una reunión en ese formato. Ha habido visitas de la comisaria Urpilande, de Partenariados Internacionales, estuvo en Ecuador, estuvo en Panamá. En unas semanas va a visitar Barbados, el comisario Sinkevičius ha estado en la región, el comisario Dombrovskis, en fin, de verdad que por primera vez yo creo genuinamente que hay una verdadera toma de conciencia de que hay que cambiar, de que hay que llegar a este cambio de mentalidad. Otro evento muy importante fue la participación del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en la cumbre de la CELAC en México. Yo tuve la suerte de acompañarle, fue un hecho histórico, en el sentido que es la primera vez que se producía esta participación. Su intención, en principio, es participar también en la cumbre de jefes de Estados que probablemente se realice en Argentina a finales de año, y esto pues podría ser una posibilidad para institucionalizar este tipo de participaciones, que el presidente del Consejo Europeo ojalá participe sistemáticamente en este tipo de cumbres. Y para que os hagáis una idea, el mensaje que recibíamos de la presidencia argentina, que ya sabéis que ahora preside CELAC, yo estuve hace unas semanas, es que realmente ellos ven esta alianza con Europa como algo distinto. Por ejemplo, la alianza que pueden tener con China en esta misma cumbre de México. Participó remotamente el presidente de China, pero los argentinos nos decían muy claramente es un tipo de alianza completamente distinta, y en el caso de Europa mucho más sólida. Este es un primer elemento que yo veo realmente como motivo de optimismo para creer que esta vez sí que lo vamos a conseguir. Ya sabéis que esto es un poco quijotesco, lo de América Latina y el Caribe, pero yo creo que este es un primer elemento muy importante. Un segundo elemento importantísimo, yo creo que todavía no hemos dimensionado en su proporción adecuada, es la guerra de Ucrania, que, como digo, es un elemento trágico, pero que, como todas las crisis, tiene sus aspectos positivos, y yo creo que los aspectos positivos es habernos dado cuenta de lo que es América Latina, y me explicaré. Ayer Gabriel hablaba del concepto de amigos y el concepto de familia. Bueno, pues cuando las cosas se pusieron feas, y se han puesto muy feas, y cuando hubo que pronunciarse públicamente en Naciones Unidas, pues la región que con más determinación apoyó las posiciones europeas fue América Latina, sin ninguna duda. Fue la única región del mundo donde no hubo ningún voto en contra de las posiciones europeas, ninguna. En África, en el Medio Oriente, en Asia, las posiciones fueron mucho más matizadas. Hubo 4 abstenciones, recordaréis, en la Asamblea General: Bolivia, El Salvador, Cuba y Nicaragua. Venezuela no pudo votar porque no paga su suscripción a las Naciones Unidas. De esos 4 países yo matizaría mucho las posiciones. El Salvador y Bolivia probablemente hubiesen votado de otra manera si de alguna manera en el imaginario colectivo no se asociara esta posición al tema de Estados Unidos. Cuba y Nicaragua se abstuvieron, es verdad, pero hay que valorar esto en su justa medida. Recordad que la invasión de Crimea votaron en contra de nuestra resolución y que por primera vez se abstienen en un debate público en Naciones Unidas.
Y si me permite un apunte colateral, en la votación que se realizó poco después en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos, Cuba por primera vez participa en una votación de un caso individual, fue el caso, y se abstiene, lo cual es un hecho histórico. Insisto, realmente, y dejadme que sea un poco simplista, en los momentos difíciles, cuando uno sabe dónde están los amigos y dónde está la familia, me atrevo a decir que estamos hablando de una verdad familia europea, latinoamericana, del Caribe, y ahí lo vimos con muchísima claridad, quiénes nos apoyaban y de la manera más decidida. Es verdad que luego ha habido pronunciamientos ambiguos, matizados, del presidente, ojalá futuro presidente de Brasil, Lula, Argentina pues hace equilibrios porque evidentemente son países con una visión estratégica distinta a la nuestra, que se pronuncian normalmente con mucho más cautela en temas internacionales, en contra de sanciones. Y son equilibrios legítimos, pero insisto, eso no obvia el hecho de que cuando hubo que pronunciarse, cuando hubo que retratarse, como solemos decir internacionalmente, ahí estuvo América Latina y el Caribe, y lo hizo con mucha valentía. Luego hay un tema muy ligado a la guerra ucraniana que yo creo de Ucrania que se minusvalora, que es que por primera vez tenemos un elemento de importancia geoestratégica tangible. Y me explico. Ya sabéis cómo funciona la política exterior, son sobre todo intereses cercanos, inmediatos. En Europa hay mucha atención a África, pues porque hay un tema migratorio que es importantísimo. En el Medio Oriente es un tema de seguridad por la volatilidad de la región. Había todo un tema de suministro energético con Rusia, de dinamismo económico con Asia. En fin, las amenazas inmediatas parecían más que estuvieran en otro lado y no se veía el interés estratégico de trabajar con América Latina, una región que normalmente no da grandes problemas a Europa y que no había elementos geoestratégicos. Y de repente nos hemos dado cuenta que hay dos campos claves donde pueden jugar un papel importantísimo, que es la energía y los alimentos. Por primera vez, ante esta necesidad imperiosa de la Unión Europea de diversificar fuentes de suministro energético y esa necesidad de disminuir la dependencia de Rusia, pues aparece América Latina, aparece Argentina con las segundas reservas de gas del mundo en Vaca Muerta, aparece el hidrógeno verde en Chile. Aparece el litio en Bolivia, en Chile, en Argentina, el segundo, tercer, cuarto productor mundial. Aparece el petróleo venezolano y que nadie se escandalice porque los americanos acaban de ir a Venezuela, entre otras cosas probablemente, a intentar asegurar el suministro de petróleo venezolano. Y el presidente Macron ha dicho que hay que empezar a importar petróleo de Irán y de Venezuela. O sea, que no es que estoy diciendo aquí ninguna cosa descabellada ni que nadie me vaya a criticar luego, porque simplemente constato lo que estoy viendo. Por primera vez tenemos una oportunidad de demostrar a todos aquellos países europeos que normalmente no tienen un interés en la región que lo hay. Cuando habla con un checo, con un polaco, pues por primera vez podemos decirles, oiga, es que si trabajamos con América Latina podemos reducir la dependencia energética de Rusia y eso nos va a ayudar. Y ese elemento no hay que minusvalorarlo. Lo mismo puedo decir del tema de los alimentos. La producción argentina, lo hablaba ayer con un grupo de estudiantes de maíz, de trigo, de soja, pues nos puede ayudar de nuevo a reducir una dependencia de Rusia y de Ucrania que en estos momentos es muy problemática. Es verdad que luego todos son temas complejos, cómo operacionalizar estos temas es muy difícil. Las mismas reservas naturales de gas de las que hablo en Argentina pues necesitan un gasoducto que probablemente tardará 5 años en construirse, pero que nadie se asuste. Estamos negociando ahora acuerdos de entendimiento con Azerbaiyán para suministro de gas en 5 años, o sea que no estoy hablando de cosas descabelladas, estoy hablando de que por primera vez podemos poner sobre la mesa un elemento de interés estratégico para la Unión Europea para trabajar con América Latina y el Caribe. Y eso no lo habíamos tenido nunca. O sea que, insisto, otro elemento importante de optimismo. Para mí, otro elemento de optimismo es digamos, los últimos acontecimientos electorales y políticos en América Latina. Ayer teníamos una discusión muy interesante con José Antonio sobre cómo calificar lo que está pasando en América Latina, si es un giro a la izquierda, si es un giro antisistema. Lo más importante yo creo que es darnos cuenta de que todos estos liderazgos, estoy pensando en lo que está diciendo ya el futuro presidente Petro, en lo que está haciendo el presidente Boric, lo que notamos es que hay dos ejes fuerza que son, por un lado, la preocupación medioambiental, que es muy fuerte. Petro ya ha hablado de una verdadera alianza medioambiental a nivel regional y con Estados Unidos, y un interés muy tangible en lo social, ¿no?
¿Qué es lo social? Yo creo que va más allá de ideologías. Lo social realmente es una aceptación de que el contrato social del que hemos hablado aquí y Adela ha hablado, hay que cambiarlo en América Latina, que el nivel de desigualdad no se puede mantener, que el nivel de violencia no se puede mantener y que ese tema social, las desigualdades, la cohesión social, hay que ponerlo de manera prioritaria encima de la mesa. Esos dos temas, más la revolución digital, son los tres ejes prioritarios de la acción de la Unión Europea para esta comisión. Es una oportunidad única, insisto, de dialogar con líderes que tienen una agenda muy compatible y que de una manera global, estoy pensando también en Xiomara Castro en Honduras, estoy pensando también en la política hasta ahora del presidente Arce en Bolivia, del presidente Castillo en Perú, son liderazgos muy equilibrados, muy razonables, con los que se puede, insisto, tejer alianzas estratégicas muy importantes. O sea que tenemos una oportunidad única que, insisto, y a riesgo de ser provocador en estas cosas, normalmente no hay que meterse, pero ojalá el futuro presidente de Brasil se llame Lula y comparta esta agenda y comparta este diario, con lo cual tendríamos ya, por una parte, una agenda tremendamente compatible y luego la posibilidad, y ahora hablaremos de ello, de articular un verdadero diálogo de región a región con la CELAC. Sigo con mis dosis de optimismo, que no sé si encontraréis desmesuradas, pero yo creo que tiene una cierta base científica, y es que a veces en la política, a veces en las relaciones internacionales se alinean las estrellas, y ahora tenemos las estrellas alineándose en el sentido de que el año que viene tendremos una presidencia española, que ya pasa cada muy poquitos años, y tenemos un alto representante español. Esa combinación, imagino que la verán vuestros nietos a lo mejor otra vez, yo desde luego ya no la voy a ver, y es una oportunidad única, insisto, para impulsar esta agenda. El alto representante no está solo, insisto, hay un presidente del Consejo Europeo que empieza a tener un interés más tangible en la región, hay una presidenta de la Comisión que también empieza a ver el interés y sobre todo hay 27 Estados miembros, obviamente, que son la fuerza de la Unión Europea, que de nuevo, como os decía antes, pues por primera vez manifiestan un interés en la región. Y ante este cúmulo de oportunidades, pues hemos decidido, insisto, lanzarnos y pasar a quinta, no, y a los coches pues pasar a sexta y a séptima, porque la idea es conducir un Ferrari para que lleguemos a buen puerto hacia el 2023, esa conjunción astral donde van a coincidir el alto representante, la presidencia española y este elenco de acontecimientos internacionales que yo creo que son muy positivos. Aquí un elemento muy importante es, y tengo que controlar un poco el entusiasmo del 2023, es darnos cuenta que el 2023 es una etapa. Bueno, imagino que muchos conocéis el famoso poema de Cavafis de Ítaca. Aquí lo que cuenta es el viaje, no el destino, ¿no? Lo que importa es ese cambio de mentalidad que queremos conseguir. Flaco favor haríamos a las relaciones América Latina y el Caribe si conseguimos avanzar este año, el que viene, hacer una cumbre muy bonita, lo que no conseguimos, por cierto, desde hace 7 años, y que ahí se paren las cosas. Pues evidentemente sería perder una oportunidad histórica. Lo importante es que todo este proceso, esta ruta al 2023, como lo hemos llamado, sea un trampolín que permita a partir de entonces consolidar las relaciones pues para las próximas décadas, porque luego hablaremos de esto. Ese realmente es el objetivo, no visualizar un compromiso, que esto no sea una cosa, un proceso cosmético, sino que sea algo que ancle las dos regiones, porque los desafíos que vamos a tener que afrontar como Europa, los grandes desafíos, solo los vamos a poder afrontar con América Latina. Y para eso, insisto, tenemos que construir algo sólido que se perpetúe en el tiempo. Por supuesto, hay muchísimas vías para hacer esto. En términos institucionales, pues también estamos pensando en algún tipo de documento programático. En el 2023 la Unión Europea trabaja mucho con comunicaciones, con conclusiones del Consejo. La idea, insisto, sería llegar a ese momento culmen del 2023, pero simplemente como un trampolín. Pero bueno, evidentemente los próximos 18 meses van a ser claves. Y aquí hemos lanzado, insisto, esta ruta al 2023 que vamos a poner en marcha. ¿En qué consiste esta ruta? Pues más o menos tiene 3 o 4 ejes principales. El primero es visualizar el compromiso político renovado con América Latina. Y ahí me retrotraigo a todas estas reuniones ministeriales, a todas estas visitas, a lo que puede ser la cumbre del 2023, a lo que va a ser en poco tiempo una reunión ministerial ya CELAC, Unión Europea en Argentina,
os decía, una posible participación del presidente Michel en la cumbre de jefes de Estado, más viajes de comisarios europeos, institucionalizar, por ejemplo, reuniones a nivel ministerial con el Caribe, que nunca se ha hecho, en fin, visualizar de alguna manera ese compromiso, pero insisto, no solo por visualizar, sino también con el deseo de institucionalizarlo y que esto se perpetúe, y así como hoy damos por hecho que con la Unión Africana hay una cumbre al año o que con ASEAN hay una cumbre al año, pues que sea imperativo que haya algún tipo de encuentro institucional con América Latina y el Caribe, que ya lo hemos dicho tantas veces que parece cansino, pero es que hace 7 años que no lo tenemos, y mientras tanto nos hemos reunido, vamos, menos con el Cantón de Cartagena, con cada organización regional que existe en el planeta, y esta anomalía hay que ponerla fin. Ese es un ángulo muy fuerte. El segundo ángulo fuerte es los famosos acuerdos de asociación, que es un tema tremendamente frustrante, pero tremendamente importante, porque también visualiza y traduce un compromiso genuino político. La situación en estos momentos es muy frustrante. Tenemos un acuerdo con Mercosur que se empezó a negociar antes de que alguno de vosotros hubieseis nacido, seguramente, y que todavía no hemos conseguido acabar, donde, como dice el alto representante, estamos en una posición débil, porque no somos capaces de poner sobre la mesa ni siquiera esos compromisos medioambientales ante una posible elección de Lula que puede reabrir el acuerdo. En fin, no estamos en una posición extremadamente confortable, pero sin duda ese acuerdo sería, lo hemos dicho tantas veces, José Antonio ha escrito multitud de artículos, sería realmente un cambio de ciclo y tendría una importancia capital. Y tendría una importancia capital, no solo es como el lucro cesante y el daño emergente, no solo lo que ganamos, sino lo que perdemos. Ya oímos ayer que el presidente Lacalle está decidido a empezar a negociar con China. Si pensáis en una agenda medioambiental y en una agenda de comercio justo, pues podéis imaginar lo que sería un acuerdo Mercosur-China comparado con un acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y ese es un ángulo que realmente sorprende. Cuando en el Parlamento Europeo uno escucha las críticas al poco impacto medioambiental del acuerdo Mercosur, uno se pregunta, pero bueno, estaríamos mejor con el acuerdo Mercosur que como estamos ahora para empezar. Pero es que además, si no lo negociamos, van a venir otros que nos harán arrepentirnos de no haberlo negociado. Ese es un primer elemento clave, Mercosur. Insisto, es que ahora geoestratégicamente es una cosa casi de cajón. Sustituir el mercado ruso por el mercado de Mercosur. 280 millones de personas, 300 millones de personas. Energía, materias primas. El patrón de importaciones y exportaciones casi calcado. O sea, tenemos una oportunidad histórica de coger una cosa y ponerla en otro lugar a coste cero. En fin, a coste cero político no, pero a coste cero logístico sí. El acuerdo de México, de nuevo, finalizado hace 3 años y que ahora estamos siendo capaces no somos capaces de acabar también por discusiones, en este caso, de estructura institucional. Ya sabéis que es un acuerdo que tiene 3 componentes y entonces hay una posibilidad institucional de presentarlo como un solo acuerdo o como 3 subacuerdos. Y ahí estamos discutiendo con México que por el momento no quiere separar ese acuerdo y lo han dicho muy abiertamente, muy públicamente, pero tenemos que encontrar una solución. Y está por último el acuerdo de Chile, que también está maduro, que también está prácticamente finalizado y que ahí se enfrenta también a cuestiones de arquitectura institucional, pero parece haber un acuerdo entre las dos partes y ahí sí que estamos, en este caso sí que os podría decir que estamos en buena parte esperando que la parte chilena nos confirme, como es lógico con un nuevo gobierno, la voluntad de avanzar. Todo parece indicar que así será el caso y entonces, para resumir el tema de los acuerdos, esta ruta del 2023 lo que quiere conseguir es por lo menos lleguemos a esa famosa cumbre con 1 o 2, ojalá 3 acuerdos finalizados, porque si lo contrario nos pondría en situación de mucha debilidad, de credibilidad no solo con la región, sino a nivel internacional. Cuando tenemos diálogos con Canadá, con Japón, con Estados Unidos, la primera pregunta que nos hacen es, bueno, ¿cómo va el tema de los acuerdos? Y pues bueno, tenemos que bajar la vista y sonrojarnos y, insisto, es un tema capital. Entonces, ese segundo elemento va a ser central, el tema de los acuerdos de asociación. Un tercer tema importantísimo que ahí de salida es todo el tema de los partenariados internacionales. Ya no hablamos de cooperación clásica, pero cómo trabajar en lo que llamamos iniciativas Europa, en ese compromiso de actuar también desde el punto de vista operacional. Y ahí lo que vamos a lanzar es 5 grandes campos donde se va a intentar operacionalizar esos partenariados internacionales. Uno, por supuesto, es el verde, no puede ser de otra manera, con nuestras prioridades, con un par de iniciativas europeas muy potentes, una verde y otra sobre el Amazonas. Y luego toda una serie de iniciativas a nivel país, desde el hidrógeno verde en Chile hasta iniciativas en la región de Jujuy en Argentina. Ese será un gran eje.
Insisto, todo esto con lo que nosotros llamamos, anclado en lo que llamamos Equipo Europa, Iniciativas Europa, es decir, un esfuerzo. Alguien preguntaba ayer, yo creo que el amigo del gobierno vasco, sobre cómo trabajar a nivel de cooperación. Pues la idea es reforzar todavía más esa coordinación que existía y que las iniciativas europeas sean verdaderas iniciativas de Equipo Europa, donde Estados miembros se sumen operacionalmente e institucionalmente a este tipo de iniciativas. Otro campo donde tenemos que trabajar, os podéis imaginar, es el digital. El digital no solo por el impacto operacional que tiene, sino también por lo que significa de agenda ideológica. El impacto operacional es claro, el cable Vela, que ya hemos instaurado entre América Latina y el Caribe, pues permite multiplicar por 10, por 15, por 20 la transmisión de datos entre centros de investigación, entre universidades. El Copérnico nos permite trabajar, por ejemplo, de manera mucho eficaz en prevención de desastres. Pero la alianza digital va mucho más allá. La alianza digital es realmente una alianza ideológica, que es decir, cómo vemos el mundo digital. Hay modelos muy antagónicos, el europeo y el latinoamericano es un modelo que protege la libertad individual, centrado en el individuo, y este es el modelo que queremos promover. Entonces, la idea sería lanzar una verdadera alianza digital con América Latina. Otro tema importantísimo es todo el tema de la economía sostenible. Y ahí volvemos al tema de los acuerdos como motor de esa economía sostenible. Ya sabéis que los acuerdos europeos, a diferencia de otros acuerdos, pues tienen esta dimensión social, esta dimensión medioambiental, de protección de las minorías, que no tienen otros acuerdos. Y luego también está toda la cooperación en el campo macroeconómico. Y esto va a ser muy importante en los meses que vienen, porque ya sabéis que la invasión rusa de Ucrania está provocando tensiones inflacionistas fortísimas en muchos países. Ayer el alto representante hablaba de Argentina, 60-80%, los productos alimentarios, los productos energéticos. Va a haber seguramente una serie de iniciativas a nivel multilateral a las que tenemos que estar muy atentos y que probablemente en buena parte vengan de países de América Latina y el Caribe. Estoy pensando en la reducción de la deuda, pero habrá otras y hay que estar muy atentos. Otro tema, por supuesto, clave es lo que es el desarrollo humano. O sea, vuelvo al tema de lo social, ¿no? Tenemos aquí un amigo de la CEPAL, con Mario Cimoli, hablamos mucho de lo social, de cómo esto tiene que ser el faro un poco de la relación con América Latina y el Caribe para diferenciarnos de otras regiones. Y aquí, pues por supuesto, tenemos programas como Eurosocial, pero todo otro tipo de iniciativas también ligadas al tema de la salud. Hace poco hemos lanzado una iniciativa sobre las vacunas para ayudar a paliar los efectos de primero la pospandemia y luego de esta guerra. Y acabar ya estas grandes iniciativas con el tema de la seguridad y la justicia, que sabéis es importantísimo en América Latina, desgraciadamente, no solo la violencia física, el tráfico de drogas, la migración. Ahí va a haber toda una serie de iniciativas que vamos a lanzar. Esos son un poco los tres grandes ejes en los que vamos a trabajar en esta ruta del 2023, que luego tiene pues una serie de etapas. Es como una carrera ciclista, ¿no? Hemos dado ya el pistoletazo de salida. La siguiente etapa quizás podría ser, estamos pensando organizar un foro en Uruguay sobre el tema digital que podría lanzar la Alianza Digital. Tenemos la reunión de octubre de cancilleres CELAC Unión Europea. Luego tenemos la posible participación del presidente Michel en la cumbre de jefes de Estado de Argentina. Y luego nuestro deseo sería que en el año 2023 hubiera una serie de reuniones ministeriales pues en el tema medioambiental, en el tema social, justicia y seguridad, que visualizaran esas alianzas y que lanzaran esas alianzas. Todo tipo de opciones en lo que se refiere a la cumbre, por supuesto, podría estar acompañada de una cumbre de negocios, de un foro de la sociedad civil. Y yo creo que este tema, me voy a parar un momentito, es importantísimo, porque es la cumbre como tal. Ese visualizar la reunión de jefes de Estado es importantísima, pero tenemos que visualizar encuentro entre las dos regiones, porque dada la polarización de la vida política en Europa y en América Latina y el Caribe, el objetivo es que esa alianza llegue realmente a la sociedad en su conjunto. Flaco favor nos haríamos si las relaciones son simplemente entre Lula y Scholz o entre Pedro Sánchez y Alberto Fernández. Hay que realmente crear una alianza de pueblos, de países y de gentes, por decirlo de una manera simplista, si queréis. Entonces, tenemos que mostrar que hemos entendido el mensaje que se ha lanzado en Europa y en América Latina y el Caribe últimamente, que es ese rechazo quizás a las estructuras formales, al mundo político, por decirlo muy francamente, y trabajar realmente con organizaciones de base, con organizaciones de la sociedad civil, con minorías de todo tipo. Entonces, vamos a darle muchas vueltas y ahí cuento también, José Antonio, con vuestra ayuda para reflexionar sobre cómo articular procesos alrededor de la cumbre que nos puedan ayudar a visualizar este compromiso. Bueno, hasta ahora he sido muy optimista, pero hay que ser también un poco realista, ¿no? Y hay desafíos también, ¿eh? Y voy a lanzar por lo menos un par de ellos, ¿no?
Un primer desafío es la realidad en que vivimos. O sea, la realidad económica, política y social se va a tensionar en los próximos meses, ¿eh? Y está claro que puede dar lugar a fenómenos no muy fáciles de gestionar. Y las elecciones italianas de septiembre pues ya son el primer ejemplo de lo que puede ser una realidad política muy compleja. Nos hemos librado en Francia, pero vamos a ver qué pasa en Italia. Y esto se va a ver de manera muy tangible en América Latina y el Caribe, donde las tensiones inflacionistas, la carestía de los precios de la alimentación, de la energía, pues van a crear situaciones de tensión social sin ninguna duda. Ya lo dijo el alto representante, estamos viendo lo que ha pasado en Sri Lanka, lo que pasó en Panamá, vimos lo que pasaba en América Latina antes del COVID, esas tensiones van a estar ahí, ¿no? Y la clave es gestionarlas en un doble sentido. La clave es gestionarlas para que esto no perturbe, digamos, la paz social, pero para que no perturbe tampoco las relaciones entre Unión Europea y América Latina y el Caribe. Ese apoyo inicial del que yo hablaba a las posiciones occidentales, pues probablemente va a ser afectado por todos estos temas. Y uno ya sabe que, por ejemplo, el tema de las sanciones unilaterales, el tema de la no injerencia se percibe de manera, por lo menos, relativamente distinta en América Latina. Y puede haber todo un movimiento erróneo, como lo decía muy bien el alto representante, que empiece a culpabilizar a Europa de esas penurias alimenticias, de esos precios energéticos o de esas tensiones inflacionistas. Y ahí yo creo que lo que tenemos que hacer es estar muy atentos, evaluar mucho esa temperatura social, política y económica, e intentar, por supuesto, paliar los efectos negativos de la guerra de Ucrania para evitar llegar a una cumbre que a lo mejor institucionalmente está muy bien organizada, pero que puede ser un fracaso si realmente llegamos enfrentados políticamente y con tensiones sociales y políticas insostenibles. Es un tema muy, muy importante. Otro desafío, lo hablabais ayer, y creo que Paz es una experta en temas regionales, es un poco la dimensión regional en un doble sentido. Por supuesto, todos deseamos que Lula llegue al poder y, por supuesto, lo que deseamos que, por lo menos a corto plazo, eso nos permita, por primera vez, tener un diálogo de región a región con la CELAC. Pero bueno, todos sabemos las posiciones matizadas que en su día Lula tuvo con la CELAC, cuando lanza UNASUR, todos sabemos las tensiones que hay a nivel de integración regional. Lo que quiero decir es que esperemos que esa unidad latinoamericana y caribeña se sienta y permita realmente llegar a una plataforma de diálogo estructurada y que pueda hablar de una sola voz, porque si no va a ser muy difícil. Y el segundo tema, vamos a entrar ahí un poco más en temas polémicos que nos gustan, es el tema de la inclusividad, o sea, cómo abordar esa cumbre CELAC, ¿no? Y vamos a ser muy concretos. Hace unas semanas hubo una cumbre de las Américas en Los Ángeles, donde se decidió excluir a 3 países de la región, ¿no? La mayoría de los analistas coinciden en que esa decisión fue un error, porque de alguna manera oscureció cualquier tipo de diálogo efectivo sobre el tipo de materias importantes. Esta exclusión llevó a que varios presidentes no acudieran a esta cumbre e, insisto, redujo mucho, a mi modo de ver, el impacto de esta cumbre. Yo creo, y evidentemente es un tema sobre el que hay que reflexionar, que lo ideal sería que nuestra cumbre fuera una cumbre inclusiva por varios motivos. El primero porque si no lo hacemos así corremos el riesgo de que sea una cumbre muy limitada en cuanto a participación. Yo creo que con el espectro, el liderazgo que tenemos en América Latina, intentar excluir a determinados países de una cumbre entre Europa y América Latina pues sería muy difícil de gestionar para la región. Entre otras cosas, porque como lo decía el alto representante, América Latina podría muy fácilmente y el Caribe decirnos, bueno, ¿cuál es nuestro problema? O sea, ustedes van a tener en unos días una cumbre Unión Europea-ASEAN, que va a copresidir Camboya. En fin, con todos mis respetos al pueblo camboyano, no es que sea el mayor ejemplo de credenciales democráticas del mundo. Hemos tenido ahora una cumbre con la Unión Africana, donde había toda una serie de líderes cuyas credenciales democráticas pueden ser tan cuestionables como las de muchos países, los otros países latinoamericanos. En unos meses tendremos la reunión con Asia Central, donde, repito, en fin, hay algo que chirría en ese sentido, y hay algo que nos pone en una situación de debilidad cuando se intenta excluir a determinados países. Yo creo que ese tema de la coherencia es un tema muy importante. Y luego un segundo elemento, yo diría sentido común, que es que precisamente si hay países con los que tenemos discrepancias ideológicas, pues lo más lógico es hablar con ellos e intentar superar esas discrepancias ideológicas a través del diálogo y no a través de la exclusión. No va a ser un tema fácil, evidentemente, todos lo podéis imaginar, el simbolismo de ciertos países es muy fuerte, está muy ligado, como decía el alto representante, a temas de política interna de ciertos países no muy lejanos a nuestra ubicación actual,
Pero yo creo que si realmente queremos dar muestra de sentido estratégico, la idea es tener una cumbre que sea inclusiva y que permita, eso sí, hablar de todos los temas. Y ahora hablaré de esto, de todos los temas en América Latina y el Caribe y también en Europa. Y ahí podemos enlazar un poco con el tema de la democracia y lo que es qué papel juega la democracia en toda esta gran alianza estratégica con América Latina y el Caribe. Y aquí pues una serie de apuntes. El primero es que realmente aquí también el tema cómo engarzar la democracia en nuestra alianza estratégica se necesita un cambio de mentalidad. Hasta ahora ha sido un enfoque muy unívoco en el sentido de que Europa pues ayudaba o intentaba ayudar a consolidar procesos democráticos en América Latina a través de nuestras misiones de organización electoral. Hemos tenido 20 desde el 2016. A través de nuestros diálogos políticos con los países del Caribe a través del artículo 8, con otros países a través de diálogos políticos ligados a los acuerdos políticos, a través de programas y proyectos de apoyo a la sociedad civil. Tenemos ahora para el periodo 2021-2024 250 millones para ayudar precisamente a la sociedad civil a articular procesos democráticos, pero es un enfoque muy unívoco y lo que queremos construir es totalmente distinto. De lo que estamos hablando es que desde que Europa y América Latina y el Caribe sean los adalides de un modelo de sociedad que precisamente privilegia los valores democráticos. O sea, no estamos hablando simplemente de que Europa ayude a consolidar la democracia en América Latina y el Caribe, sino que las dos regiones nos ayudemos a proteger y a promover ese modelo de sociedad en el que queremos y que está siendo atacado, pero de que está siendo atacado militarmente por ciertos países, pero ideológicamente por otros. El modelo autoritario chino, en ese sentido somos rivales de China de cómo vemos la democracia. Nosotros queremos vivir en sociedades en el que uno pueda expresarse libremente, en el que uno pueda tener una identidad sexual determinada, en el que uno pueda decidir quién gobierna y quién no gobierna y en el que exista una separación de poderes. Y lo que necesitamos es aliados a nivel mundial para promover ese tipo de modelo de sociedad. ¿Y dónde los vamos a encontrar? Pues en América Latina, un continente donde el 95% de la población vive en países cuyos cuadros normativos respetan esos principios democráticos. No hay ninguna otra región en el mundo donde la democracia prevalezca de una manera tan significativa. Entonces tenemos que cambiar de una mentalidad que simplemente nos ve quizás como un actor, me atrevería a decir un poco paternalista, a un actor que realmente cree que Latinoamérica y el Caribe tiene la fuerza y tiene una utilidad muy, muy, muy notable para nosotros para trabajar en estos temas. Ese cambio de mentalidad es muy importante y necesita también que lo abordemos con una cierta humildad. Es decir, si nosotros queremos tener una cumbre del 2023 y hablar de democracias, pues es lógico que pongamos sobre la mesa la situación en Cuba. Yo no tengo ningún problema en tener una discusión interesante sobre cómo una constitución cubana que reconoce un partido único, pues para mí es incompatible con los principios democráticos. Todo eso se puede discutir, pero quizás los cubanos van a decir que quieren poner sobre la mesa determinados acontecimientos que se están produciendo en ciertos países europeos, o qué nos parece que es cómo se está gestionando el tema catalán. Esto que parece en nuestro imaginario es imposible imaginar que mañana Lula venga a decirnos, oiga, ¿qué pasa en este país y en este país? Eso es a eso tenemos que ir. Ya digo, es un salto cualitativo muy, muy impactante para los que hemos seguido hace tantos años las relaciones entre América Latina y el Caribe, pero es un salto cualitativo necesario si queremos realmente construir lo que decimos que queremos construir y que es una verdadera alianza estratégica. No queremos seguir trabajando con programas de cooperación que ayuden a situaciones puntuales, queremos afrontar los grandes desafíos que vivimos juntos y eso va a costar mucho porque Europa, queramos o no, son reflejos casi atávicos que cuesta. Así que hablaba yo de conducir en séptima marcha, pues bueno, cuando vas en séptima y a 200 por hora, pasar a 40 cuesta. Y hay que hacerlo con una cierta precaución y con los airbags bien preparados e incluso intentando encontrar el teléfono del SAMUR por si hay accidentes en el camino. Pero yo creo que es la única manera y con esto ya voy a intentar acabar. Lo que realmente estamos intentando construir es una alianza que nos permita, y me vais a ser muy franco, sobrevivir. Europa hoy es el 8% de la población mundial, en el año 2100 será el 4%. En el año 2050 no habrá ninguna economía europea entre las 10 primeras del mundo, habrá 2 latinoamericanas y caribeñas. La población latinoamericana tiene un dinamismo, tiene un crecimiento importantísimo. Y bueno, pues vuelvo a insistir, cuando uno hace un giro de 300 y ve un panorama mundial, ¿con quién vamos a proteger el medio ambiente? ¿Con quién vamos a proveer una alianza digital
centrada en lo humano, en las libertades públicas. ¿Con quién vamos a promover una agenda social que sea realmente digna de dicho nombre? Pues con América Latina. Pero eso va a requerir muchísimos esfuerzos por parte de América Latina y del Caribe y por nuestra parte. Y se resume pues, en un término muy simple, que realmente un cambio de mentalidad. Un cambio de mentalidad, insisto, y con esto sí que acabo, que yo creo que por primera vez tiene un terreno muy fértil que no habíamos visto probablemente nunca. Y ahí me quedo. Muchas gracias, Javier, por esta visión optimista y a la vez desafiante, ¿no?, de las relaciones euro-latinoamericanas. Interesante, sobre todo porque tú has incidido precisamente en la necesaria vinculación con América Latina, en la importancia de ese viaje, ¿no?, que hay que construir, digamos, esa relación, que yo creo que ha sido desaprovechada a lo largo de los últimos años. Son muchos los intentos que se han hecho a lo largo de las últimas décadas, precisamente por reforzar ese diálogo entre la Unión Europea y América Latina. Y se han aprovechado también las voluntades y la buena disposición, yo creo, que del lado latinoamericano. Permíteme aquí que me ponga, yo tengo un defecto, y es que el haber vivido en México 20 años, pues me da defecto en el sentido de que me pongo del lado me siento más mexicana que cántabra en este caso, ¿no?, en muchos aspectos. Y yo que lo he vivido desde el otro lado, pues de alguna manera, pues son muchas las esperanzas que se ponían precisamente en esa relación con América Latina, muchos los esfuerzos que se han vertido por sacarla adelante, y cuántas veces nos ha fallado la Unión Europea, ¿eh? La verdad, es como que, bueno, pues te invitan a un baile y cuando aparece la más guapa, de repente se dan la vuelta y se ponen a bailar con el vecino y te dejan ahí otra vez con la esperanza perdida, ¿no? Ojalá que en este nuevo escenario, pues efectivamente se queden con nosotros, ¿no? Porque es un poco la sensación que teníamos del otro lado. Y aquí hablo como mexicana y no como cántabra, ¿no? Muchos temas se ponen en la mesa. Efectivamente, hay que construir ese diálogo desde el tú a tú, no desde la posición europea. Yo creo que los europeos tenemos que ser más empáticos, ¿no?, a la hora de entender las realidades. Hacías referencia precisamente al Ferrari. Bueno, pues la Unión Europea es en el espejo en el que se ven muchos países latinoamericanos, pero hay que entender las realidades de ambos lados, ¿no? Y es que muchas veces llegamos con la imposición de que ahora una agenda digital, una agenda verde, una agenda social, pero ¿somos realmente conscientes de lo que tenemos en el otro lado? De que las necesidades del día a día de muchos países latinoamericanos están a años luz de lo que, digamos, la Unión Europea pretende poner en marcha, y es quizá ponerse en los zapatos del otro para poder entender cómo construir ese diálogo a la par, ¿no? Y quizá bajar esa velocidad, no ir a 200 por hora, y adecuarnos un poco a la realidad que están viviendo muchos países latinoamericanos, que están más preocupados, por ejemplo, por hacer valer su propio Estado de Derecho cuando se ve atacado por problemas sistemáticos, digamos, de seguridad, de corrupción o de narcotráfico, que es el problema, por ejemplo, que en México y muchos países de Centroamérica están viviendo día a día, que por intentar poner adelante una agenda sostenible, verde, etcétera, ¿no? Vamos a ceder la palabra aquí al público, que seguramente tiene muchas cosas que preguntar. Empezamos por allí, por atrás. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Soy Patricia de Brasil. Pues me alegro de escucharte que, pues ojalá Lula sea el nuevo presidente, ¿no? La situación allá realmente no es posible, voy a decir, ¿no? La campaña oficial empieza desde 6 de agosto, ¿no?, en los canales de TV y radio. Y bueno, pues la votación va a ser en la primera vuelta 3 de octubre y al final 30 de octubre. Así que en noviembre ya tenemos una idea de cómo va a ser, ¿no? Pero no está fácil, ¿no? Yo estoy aquí haciendo un doctorado en la Universidad de Salamanca y trabajando el tema de la democracia, ¿no? Y bueno, yo creo que cuando hablas de la necesidad de institucionalizar, ¿no?, aprovechar esta oportunidad para institucionalizar algo, ¿no?, entre América Latina y Europa, pues a mí me parece que esto es clave, ¿no? Y que ubicar un tema que desde mi punto de vista sería democracia, ¿sí?, para trabajar esto, ¿no?, como un primer paso, es imprescindible, ¿no? Porque desde los gobiernos, he estado en el gobierno federal de Lula incluso por 5 años,
la percepción que tenemos, un poco como ella pues ha dicho, la experiencia mexicana, ¿no? Que pues la Unión Europea viene y va, ¿no? Y mucho de lo que se consigue hacer se construye a través de los acuerdos bilaterales con ustedes, duran un tiempo determinado, pues es un recurso que viene, un consultor que viene, pues esto es muy, muy, muy intangible, ¿no? Si la intención es que realmente sea una relación prioritaria, que estoy totalmente de acuerdo con la evaluación que tú presentaste y ayer también, Joseph, pues enraizar eso, ¿no? Es muy importante. Yo creo que es definitivo, sí. Es imprescindible que se haga. Entonces, más esto y una manifestación y también pues una pregunta, ¿no? De cómo imaginan ustedes que va a ser esa institucionalización de este proceso. Muy buena pregunta. Quizás puedo de alguna manera conjugar tu pregunta con los comentarios que ha hecho Paz, un poco también saliendo en defensa o quizás, como he sido tan optimista, también enfatizar un poco más los desafíos, ¿no? Estamos hablando de democracia y si visualizamos, por ejemplo, el diálogo de lo que es una región a región, pues tiene los dos países más fuertes, que son Brasil y México, con liderazgos que son complejos, ¿no? No es fácil en estos momentos tener un diálogo sobre democracia con Brasil, que representa el 30% del PIB regional y 300 millones de habitantes, y tampoco es fácil tener un diálogo abierto con López Obrador. Es decir, que así como comparto en buena manera el análisis que ha hecho Paz de esa especie de negligencia europea, también creo que hay que poner sobre la mesa las dificultades de interlocución que hemos tenido y que tenemos. Es decir, si hoy mismo convocáramos una cumbre EU-CELAC y quisiéramos hablar de democracia, hablo de hoy, sería un debate muy, muy complejo, ¿no? Y, en fin, ya digo, empezando por el presidente brasileño, probablemente las visiones serían muy dispares. Por eso insisto que lo que hay que crear es una alianza que intente ir más allá de liderazgos políticos, porque si nos anclamos en los liderazgos políticos no va a ser una cosa perenne. Lo que hay que realmente pensar, y yo creo y tengo la firme convicción de que si es el caso, que una inmensa mayoría de latinoamericanos, caribeños y europeos creen en la democracia y creen en los principios democráticos y creen en la separación de poder. Y con eso, en eso nos tenemos que fijar, ¿eh? Luego, la institucionalidad de ese diálogo tendrá sus complejidades, insisto, porque los liderazgos políticos son los que son, pero el elemento de esperanza sigue ahí más allá de diálogos políticos. Y hay un segundo elemento que es muy complejo, pero en el que hay que empezar a pensar, que es cómo articular ese diálogo a nivel multilateral. Y me explico. Vamos a coger, por hablar muy francamente, el tema de China, que tiene un modelo de democracia muy distinto al nuestro. La Unión Europea tiene un enfoque trifásico con China. En algunos campos cooperamos, en algunos campos somos competidores, pues cooperamos en el medio ambiente, somos competidores en el comercial, y en algunos campos, y lo hemos dicho, somos rivales sistemáticos. O sea, así lo hemos dicho en una comunicación oficial. Y uno de estos campos es el campo de la democracia y de los derechos humanos. Nosotros no creemos que ningún Estado pueda otorgarse el derecho de privar a sus ciudadanos de ciertas libertades públicas. Y eso la Unión Europea lo dice muy abiertamente. Latinoamérica y el Caribe tiene otra manera de expresar esas discrepancias. Es más cauta a la hora de articular un discurso público crítico con esta serie de países. Y ahí, cuando uno piensa en el campo multilateral, yo creo que también es legítimo preguntar a América Latina y el Caribe cómo se van a posicionar en determinados momentos en el que haya que pronunciarse públicamente sobre estos temas. E insisto, desde el mayor respeto a tradiciones de política internacional que son muy distintas en América Latina y el Caribe. Pero sí que creemos que ante esta sensación de ataque que existe hacia un modelo de democracia, en determinados momentos hay que reaccionar con cierto vigor público. Y ahí pues tenemos otro desafío, en el sentido de que nosotros en Europa somos más capaces de hacerlo o más proclives y América Latina no. Entonces, yo creo que esos dos ángulos, no puedo dar las respuestas a dos preguntas, por supuesto, pero yo creo que son debates necesarios, valientes, que además se pueden dar con América Latina. Ese tipo de debates no lo podríamos tener ni con África, ni con el Medio Oriente, ni con Asia. Pero con América Latina, precisamente porque existe esa complicidad en muchos temas, pues yo creo que
que ya se puede poner sobre la mesa. ¿Cuánto llevará a que se lleguen a soluciones ideológicas? No lo sé, pero yo creo que tendríamos que ser capaces, y uno de los grandes desafíos para mí de la cumbre del año que viene sería eso, que no solo nos juntemos y nos saquemos la foto y hablemos de todo lo que nos une, que es muchísimo, sino que seamos capaces de decirle al mundo es que nos hemos juntado y hemos hablado de lo fácil y de lo difícil. Y quizás en esto no estamos de acuerdo, pero sabemos que hay que seguir dialogando. Por eso vuelvo un poco al tema de la inclusión o de la exclusión. Para mí la clave, si hay determinados países con los que no tenemos de acuerdo, y esa realidad es muy compleja, ¿eh? Vamos a ver lo que es una democracia real, lo que es una democracia formal. Cuando uno habla, por ejemplo, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues pinta una realidad muy diferente a la que se pinta en otros ámbitos, y no circunscribe los déficits democráticos y de derechos humanos a 3 países, sino que es una realidad mucho más compleja y mucho más global, que yo creo que tenemos que afrontar. Conjugándola, insisto, y perdonadme que reitere ese tema, conjugándola con que a América Latina y el Caribe en ese tipo de se le dé el derecho también de opinar sobre nuestras propias políticas internas. Yo creo que es una manera de madurar y de ser valientes, ¿eh? En Europa también hay evoluciones preocupantes, ¿no? Y a lo mejor, a nuestra sorpresa, nos puede ayudar América Latina y el Caribe, ¿eh? ¿Por qué no? Siempre pensamos que solo podemos ayudar nosotros, quizás dialogando se nos puede ayudar a nosotros también. Así que bueno, respondo a tu pregunta quizás con un doble desafío, doble pregunta, pero creo que estamos de acuerdo en hacia dónde hay que llegar. Buenos días, David San Juan. Es un placer volver a escucharle y al principio bastante optimista, luego ya me he dado cuenta que nos vemos al redil. Son 3 preguntas, bueno, enlazadas. La primera, cuando ha mencionado al principio Mercosur, yo quiero preguntar también, aprovechando que está Álvaro, el rol de Chile, porque recuerdo en el 2000 cuando Lagos cerró la puerta al Mercosur por su filosofía económica, de lo que entendía que tenía muchos aranceles, etcétera. Y la reciente, bueno, no tan reciente, pero bueno, perspectiva de Chile de impulsar la Alianza del Pacífico, un poco fuera, digamos, del sentimiento de integración latinoamericana, de cierta manera. Me gustaría saber si con la nueva presidencia de Boric ve hay un hilo un poco de integración o no. La segunda, aprovechando su reciente visita a Jamaica, un poco como las perspectivas hacia el Caribe y un poco qué rol va a jugar en el futuro de las relaciones. Y la tercera, bueno, también desde la experiencia del trabajo, como compañero, bueno, trabajamos en proyectos europeos y tuve cofinanciación de América Latina y proyectos de América Latina. Me gustaría saber, porque uno ve la financiación de ciertos programas o también, digamos, las perspectivas de poder trabajar, no solo la cooperación al uso, sino la cooperación triangular, como está apostando, pues tu perspectiva hacia el futuro de este trabajo y la relación un poco con la Dirección General de Paternidades Internacionales, qué perspectivas hay y si no es tanto el enfoque de trabajo programático, sino las prioridades entre la relación con los estados y la participación de ciertas entidades académicas, públicas e incluso regionales en programas europeos, hay un interés mutuo y una perspectiva común. Perfecto. Bueno, empezando por Chile y Mercosur, yo creo que la vía ya está muy trazada. O sea, en lo que se refiere a nuestras relaciones bilaterales, nuestra relación será comercial y políticamente con Chile, un acuerdo de asociación, y Mercosur, ojalá de otra manera. Para mí es difícil saber cómo quiere orientar el presidente Boric sus relaciones a nivel regional o a nivel del Cono Sur. La verdad es que no, todavía en nuestro diálogo es verdad que no abordamos esa cuestión. Sí que sería un tema muy importante porque pues desde la complicidad Argentina-Chile hacia el papel que pueda jugar en el futuro una alianza estratégica Boric-Lula, que creo que sería un tema muy interesante. Creo que es un tema sobre el que Chile tiene que reflexionar sin abandonar, como te decías tú, su dimensión pacífica, porque Chile está donde está y lógicamente, económicamente, sería absurdo que Chile no se volcara en el Pacífico porque tiene muchísimo sentido, pero la esperanza de un presidente como Boric es que se dé cuenta de ese valor de la integración regional. Es un presidente que ha sido, a mí me parece, muy lúcido hasta el momento. Por ejemplo, en temas de política internacional de otros países latinoamericanos y caribeños no ha tenido ningún reparo en criticar ciertos aspectos y yo espero que esa visión sea lúcida y se focalice mucho en la integración regional. El Caribe es un tema interesantísimo, ¿eh? Ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta del valor del Caribe. El Caribe son 15 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, más que Sudamérica, y más que América Central. Si los coges como 3 regiones separadas, nuestro mayor
mayor apoyo a nivel de Naciones Unidas fue el Caribe, ¿no? En Latinoamérica son 10 y en Centroamérica son menos. Y además es un grupo de países que no debemos olvidar, tiene dos grandes ventajas en lo que se refiere a nuestra agenda. La primera es la absoluta prioridad que dan al tema medioambiental, porque es un tema de supervivencia absoluta. Y la segunda, sus credenciales democráticas. O sea, así como la situación ha sido muy convulsa en ciertos países de América Central o ciertos países de América, no sé si alguien se acuerda cuando fue el último golpe de Estado en algún país caribeño, excepción el Caribe anglófono, perdona, por supuesto Haití es otra cosa. Pero el Caribe anglófono tiene una estabilidad democrática que yo quería casi a nivel mundial sin parangón. He estado en Jamaica, es el país que durante 75 años ininterrumpidamente, pues probablemente más que la mayoría de los países europeos. Entonces tenemos que anclar esa alianza. ¿Qué ocurre con el Caribe? Que el Caribe, y esa es una dinámica que se nos escapa a nosotros, también tiene que articular sus alianzas con otros países de América Central y el Caribe, ¿no? Cuando uno pregunta abiertamente a Brasil, a Argentina, cuál es su relación con el Caribe, pues en fin, se obtienen opiniones a veces muy, muy variadas, ¿no? Y realmente yo creo que ahí necesitamos también, volviendo al tema que decías, Pat, que América Latina y el Caribe también asuman sus responsabilidades, es decir, van a estar decididos a avanzar como bloque LAC o quieren avanzar como bloque LA o como bloque Sud. Yo creo que el interés sería en avanzar como bloque LAC, pero entramos en consideraciones muy complejas, insisto, que además no nos tocan a nosotros decidir, lógicamente, nosotros podemos opinar. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que el Caribe es un socio clave. Como decías, tú estabas en Jamaica la semana pasada, la ministra de Asuntos Exteriores no pudo ser más firme en la condena rusa. En la conferencia de prensa pública utilizó el tono más duro que yo he oído de un país latinoamericano y yo creo que eso hay que evaluarlo. Ahora, ellos que esperan, evidentemente, que ese apoyo tenga algún tipo de contrapartida. Si ahora el Caribe va a sufrir, como es previsible, penurias de alimentos o de precios energéticos, tendremos que intentar articular algún mecanismo de ayuda y de solidaridad, sobre todo ante esta respuesta tan fuerte que han dado al tema ruso. Pero insisto, que nadie se le olvide que en el mundo en el que vivimos son países muy pequeños, pero 15 votos en las Naciones Unidas que nos vinieron muy bien la última vez. En cuanto a la cooperación, el tema de la cooperación es muy complejo, como sabéis. A ver, el alto representante lo dice muy bien. Tenemos 3 billones para el programa de cooperación 2021-2027. En fin, sois muy jóvenes vosotros, pero había un programa que se llamaba el 1-2-3 que hablaba más o menos así. 3 billones divididos por 7 años, divididos por 33 países, pues bueno, te toca 30 millones por país, más o menos. Con eso, ¿qué puedes hacer? Pues muy poca cosa si te focalizas en el valor de ese dinero por el valor monetario. Ahora, ¿qué puedes hacer? Puedes construir alianzas, y es un poco a lo que va INPA, en un doble sentido. Primero, articular palancas para, sobre todo, facilitar inversiones, y ahí sí que entramos en temas que pueden ser mucho más potentes económicamente, tema de las garantías, el ISDF Plus, que con poco dinero pues puede hacer que otras organizaciones financieras internacionales trabajando con el sector privado se movilicen pues miles y millones de euros. Hemos lanzado una iniciativa que se llama Global Gateway, que tiene como objetivo movilizar 300.000 millones en inversiones, ¿no? Una buena parte debería ir a América Latina, digo, no solo por la prioridad política, sino porque antes es un continente muy propicio a que se invierta y que se invierta de manera productiva. Ahí sí que podemos articular palancas. Y la otra palanca que nos podemos articular son las alianzas. Es decir, no es utilizar esos 30 millones para construir 4 escuelas y 5 carreteras, sino es que esas 30 millones nos permitan plataformas de IAO sobre el tema digital, sobre el tema medioambiental, trabajar más juntos en organizaciones multilaterales, movilizar al sector privado, movilizar a la sociedad civil. Para eso sí que te pueden servir 30 millones de euros. Diplomacia pública. Yo iría más allá. Alguien hablaba ayer de lo que es el contacto y los programas Erasmus. Yo esos 3 billones los dedicaría a un Erasmus masivo de estudiantes latinoamericanos y caribeños que venían a Europa y viceversa, que se dieran cuenta de todo lo que nos une y que funcionara en los dos sentidos, y eso podría tener un impacto tremendo. Ya funciona, tenemos el Erasmus que funciona muy bien, pero si podemos multiplicarlo por 10, por 15, por 20, por 100, pues te puedes imaginar el impacto que tendría. Yo creo que hay que, ya por ahí emplazo también
Paz, José Antonio, que empecemos a reflexionar que al final todo es mañana en el próximo programa de cooperación o incluso en lo que nosotros llamamos evaluación a mitad de camino, que se producirá en el 2024. Cómo reorientar esos fondos hacia una realidad que ha cambiado completamente. Con el panorama internacional hoy es completamente distinto al de hace 3 años y las necesidades estratégicas son otras y nuestras necesidades de cooperación tienen que ser otras. Pero el espíritu de tu pregunta es eso. INPA ha evolucionado de ser una agencia de cooperación tradicional, operativa, a ser una agencia mucho más ambiciosa. Y esto se refleja muy bien en el hecho de que sistemáticamente ya nosotros tenemos, el EAES lidera los diálogos políticos. Ahora sistemáticamente asociamos a colegas de INPA porque es absurdo plantearte un diálogo político que no toque el tema digital, o que no toque el tema medioambiental, o que no toque el tema de infraestructuras. Y ahí necesitamos a los colegas de INPA que normalmente tienen mucho más conocimiento que nosotros. Y en Jamaica yo estuve con la directora general adjunta de INPA, Miriam Ferran, y cada vez que hacemos un diálogo se hace de manera conjunta. Y aquí había también una persona. Sí, buenos días, Carmelo, del Parlamento Vasco. Bien, la verdad es que ha sido muy interesante y muy ilusionante ver ayer también con el señor Borrell pues lo vimos, ¿no? Esos pasos decididos que existen hacia esa colaboración, ¿no? Porque, claro, la evolución ha sido... en las relaciones con América Latina ha sido esa evolución que todos conocemos, esa de las misiones o la de la Iglesia al principio, la cooperación al desarrollo con posterioridad muy fuerte, muy potente, las ONGs. Y ahora pasamos a un ámbito institucional, ya distinto, ya bidireccional. Antes era unidireccional, por decirlo así. Se iba ahí con intereses distintos, cooperativos la mayoría, y ahora es el bidireccional, ¿no? Eso da la impresión de que es un cambio también de paradigma en muchas cosas, ¿no? Porque lógicamente antes era no gubernamental y ahora es gubernamental. O sea que en ese sentido, y cuando se habla de estas cuestiones, también la estrategia política pues está ahí. No sé si será necesaria mucha cocina previa. Y digo cocina previa sobre todo en Europa, porque hay un riesgo de que, estamos hablando del 23, de que se españolice el momento, es decir, y se tiene que hacer unitario, se tiene que hacer europeo, ¿no? Porque vamos a aprovechar la presidencia española de 2023 para hacer... ¿no? Y muchos europeos dirán, bueno, que se encarga España, ¿no? Y España pues se encarga, pero no lo cocina antes con los demás. Yo creo que eso es muy importante, esa estrategia, ¿no? Política de cómo afronte ese momento, porque eso se tiene que proyectar. Lo has dicho, lo importante no es el destino, son las etapas, ¿no? Pero eso se tiene que proyectar en el futuro. Por eso lo importantísimo es esa estrategia, ¿no? Y yo creo que en ese sentido es clave, ¿no? El hecho de que esa cocina previa existe, pues, y el marco es muy, muy corto, porque es 2023 para todos esos retos y desafíos que has comentado, ¿no? Porque un desafío es que no seamos capaces de elaborar bien ese plato, ¿no? Y una cuestión simplemente al margen ya, como si se puede decir que en Europa, España y también Portugal serían los países que debieran ser un poco el eje conductor de esas relaciones con América Latina. Pienso pues por los vínculos históricos. ¿Qué país o qué países en América Latina podrían ser los hilos conductores también o que están más vinculados a la Unión Europea, son más europeístas o son más favorables, es decir, de la experiencia y del contacto que habéis podido tener vosotros? Muchas gracias. Oye, te agradezco muchísimo que toques el tema de la necesidad de que esto sea realmente un trabajo de equipo. Hablamos de estas iniciativas europeas, pero por supuesto, y tenerme que he referido a ello, flaco favor nos haríamos si conseguimos que España movilice, que todo sea visto como una operación española. Si realmente no conseguimos que los 27 países se imbuyan de este nuevo espíritu de relaciones con América Latina y el Caribe, esto no puede ser sostenible. Por supuesto que el papel de España es central por todo tipo de consideraciones. Y bueno, y España tenemos la suerte de que es un país potente, políticamente ágil. Todos hemos visto el éxito de la reciente cumbre de la OTAN. Nosotros contamos evidentemente con el apoyo de España desde el Servicio Exterior, pero desde el primer momento, por ejemplo, se insistió en la necesidad de que la cumbre fuera en Bruselas, que no fuera en Madrid, que yo creo que es un elemento clave, ¿no? Para visualizar
otro tipo de enfoques, para que esto no se asocie simplemente a una agenda un poco más sesgada desde el punto de vista de algunos países Estados miembros. Yo sí que veo ahí, y de verdad que el tono que quiero, estoy intentando ser realista, pero mi tono quiere ser muy optimista hoy, sí que veo una nueva mentalidad. Insisto, yo nunca había visto un debate sobre América Latina en el que intervinieran 19 países. Eso dobla, yo creo, la media de los debates de América Latina y el Caribe. Yo creo que poco a poco nos estamos dando cuenta de que esta realidad geoestratégica que estamos viviendo necesitamos socios para sobrevivir y pues el otro día hablaron países, como te decía, como Chequia, como Rumanía, en fin, cosas realmente muy sorprendentes y que son la única manera, como tú me has dicho, de que esto sea un proceso inclusivo y sostenible. O sea, tiene que ser inclusivo para que sea sostenible, si no vamos a tener que esperar 17 años a que haya otra presidencia española para dar un impulso a las relaciones América Latina. Sería un gran error. ¿Qué países son los más eurocompatibles? La verdad es que es una pregunta muy difícil. Hombre, a nosotros los que nos gustaría, y siendo realista, pues aquí, así como en Europa se habla del eje franco-alemán, nos gustaría sí que hubiese un liderazgo en Brasil y México muy potente y muy de intensificar relaciones con Europa. Eso es clave, o sea, entre los dos países pues que representarán el 60% de la economía regional y el 60% de la población. O sea, sin esos dos países yo creo que no tenemos posibilidad de anclar una relación. Pero yo creo que de una manera general esa complicidad con Europa y ese sentimiento, yo diría, de simpatía con Europa existe de una manera general en prácticamente todos los países. Estoy pensando, he visitado como 17 o 18 en mi nuevo puesto y realmente no he estado en ninguno en el que haya sentido un sentimiento de animadversión. Y de una manera general, muchos de vosotros que habláis con latinoamericanos y caribeños de la calle, yo creo que sigue siendo un sentimiento de cercanía a Europa que no vas a encontrar en ningún otro lado. Es verdad que el tema de Estados Unidos en algunos países es un poco complejo por lo que son oportunidades económicas, pero si le preguntas a un uruguayo o a un boliviano o a un, no lo sé, a un panameño si prefiere irse a vivir a Madrid o a Lisboa o prefiere irse a Moscú o a Beijing o a Singapur o a Australia, la respuesta es muy rápida. Y probablemente en términos de oportunidades económicas quizás sea más interesante irse a Singapur o a China, pero evidentemente hay una... No solo, vamos a ser un poco simplistas, no solo la simpatía o la alegría o cómo vemos la vida, sino realmente yo creo de una manera general, insisto, en el sentido de que la mayoría de la población de la Latinoamérica del Caribe se siente afortunada de poder salir a la calle, expresar sus opiniones políticas, expresar sus creencias de todo tipo, que haya una cierta separación, respeto al principio de separación de poderes, que se respeten los derechos humanos. Yo creo que son cosas que se valoran mucho y que también valoramos en Europa, por supuesto, y que son conscientes no se valoran en otras partes del mundo. Entonces, no me atrevo a responder a tu pregunta. Aquí hay muchos conocedores de América Latina, pero yo creo que de una manera general el sentimiento y seguramente en todas las encuestas esto se refleja, ¿no? Cuando haya encuestas de cómo se percibe en otros países, otras regiones del mundo, estoy seguro que Europa aparece de manera muy alta. Entonces, pues, perfecto. Teníamos ya tres, tú, Manuela y José Antonio Yarur. No sé quién me ha dicho. Manuela. No sé. Sí, quería preguntarte sobre el tema de sociedad civil que has comentado, porque no sé si yo visualizo como dos ejes posibles en el que hay una relación, ¿no? Uno son los temas de género, ¿no? Y recuerdo, o sea, cómo se vivió, por ejemplo, en España la aprobación de la ley del aborto en Argentina, o sea, que es que movilizó además a todo un colectivo de mujeres jóvenes que sentían muy cerca lo que pasaba, o sea, todo el proceso que lo han acompañado, etcétera. Pero no solamente en este caso, sino yo creo que hay un montón de ejemplos de que hay unas alianzas además muy movilizadoras, ¿no? Y el otro en los temas de paz, ¿no? Es decir, que ahí uniendo a la intervención que ha hecho, no tu nombre, Carmelo, es decir, en los temas de paz sí que yo creo que en Europa hay algunos países, por ejemplo el caso de Colombia, ¿no? Que han apoyado muy intensamente el proceso de paz,
en los que también a nivel de sociedad civil y cómo se está viendo todo el tema de la memoria, etcétera, son temas en los que hay muchas alianzas construidas, ¿no? Y no sé cómo lo ves, si lo ves así, si crees que ese, por ejemplo, podría ser un espacio sobre el que avanzar en este momento. No lo tenía, perdón, gracias, José Antonio. Que el tema de la paz, digamos, es más complejo a nivel multilateral y a nivel internacional, pero a nivel de región a región, género y paz, yo creo que son dos terrenos abonados a tener un potencial tremendo. Álvaro y José Antonio y Álvaro. Bueno, también. Bueno, gracias. Javier, muchas gracias por tus palabras, de verdad muy iluminadoras. Yo soy Álvaro Calderón, soy jefe de la Unidad de Innovación y Nuevas Tecnologías de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, con sede en Santiago de Chile. Escuchándote, yo por muchos años trabajé los temas de las relaciones entre Europa y América Latina. Yo trabajé en Madrid en el IRELA bueno, ahí nos conocimos, Ahí, hace más de 20 años atrás, y la narrativa
en ese tiempo con respecto a América Latina era muy parecida. O sea, la identidad, la comunidad de valores, la afinidad cultural, que efectivamente nos unía. Durante estos 20 años, un poco en relación a lo que decía Manuela, efectivamente se han ido construyendo relaciones de acercamiento con la Unión Europea, pero me da la sensación de manera fragmentada y aislada. Hay relaciones muy profundas y realmente muy provechosas, porque Europa para América Latina es un referente esencial en muchos ámbitos. En el ámbito tecnológico, en el ámbito de la construcción de democracia, en diferentes aspectos, pero efectivamente falta esta construcción de una alianza estratégica que englobe y articule y, como decías tú, no gestione una suerte de silos aislados temáticos que no dialogan entre sí y que en el mundo actual efectivamente se requiere esta intercomunicación entre los distintos temas. En ese sentido, una cosa que tú dijiste y que no con el, o sí, con el motivo de ser un poco provocador quizás, me hizo así prender algunas luces, que efectivamente la coyuntura actual, que tanto para Europa como para América Latina es particularmente difícil, la guerra de Ucrania se transforma, o esta situación que ha creado la guerra de Ucrania ha generado una posibilidad de acercamiento mayor entre las dos regiones, porque efectivamente América Latina se constituye en una región que puede dar provisión de los recursos que ahora están de alguna manera en conflicto producto de esta guerra. Entonces, sí es una oportunidad, pero también creo que si se construye en base a esa narrativa, me resulta un poco peligroso, digamos. Creo que efectivamente tenemos que ir fortaleciendo, construyendo, articulando una agenda común que le dé sentido a esta relación que yo la siento, y en distintos ámbitos en los cuales me ha tocado participar, efectivamente es muy profunda y importante. Sí. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Un par de apuntes rápido. La verdad es que suscribir todo lo que has dicho. Incidir en el optimismo, y es un dato importante que tiene su simbolismo, que había cuando yo soy tan optimista y creo que realmente vamos a otro tipo de relación. Es curiosísimo, por ejemplo, que si os leéis el programa de la presidencia francesa del primer semestre del 2022 no hay ninguna referencia a América Latina, y sin embargo en el programa de la presidencia checa la hay como área de interés, y eso sí que trasluce un cierto cambio de interés, porque Francia de alguna manera todo el mundo da por hecho, casi no hacía falta ni que lo pusieran, pero por ejemplo que los checos pongan esto, pues incide un poco en ese optimismo del que hablaba. Pero has tocado tangencialmente un asunto que hay que abordar, que es que tenemos que tener cuidado de cómo se interpreta el posicionamiento europeo ante esta guerra, porque ya el tema de la autonomía estratégica se puede percibir en ciertos ámbitos como un deseo, por ejemplo, de militarizar Europa otra vez, porque hay un enfoque muy fuerte en lo que es capacidades militares, sin ninguna duda. Y ha habido declaraciones de líderes políticos muy significativos en América Latina, el presidente Mújica, el presidente Lula, que hablaban de que las causas del conflicto ruso-ucraniano son muy matizables y, bueno, exigiendo una cierta responsabilidad a Europa. Es decir, hay toda una corriente de pensamiento que empezamos a constatar que acusa de alguna manera a Europa de, a través de esa autonomía estratégica, de la reacción al conflicto ucraniano, de volver a tendencias un poco más militaristas, agresivas, que chocan mucho con lo que es la mentalidad latinoamericana y caribeña. Y ahí hay que realizar una labor de pedagogía, insistir muchísimo en que Europa es un proyecto de paz
y que no hay nada más absurdo en pensar que la Unión Europea va a tener ninguna veleidad armamentista o de agresividad o militarista, a no ser evidentemente que sea en defensa propia, como es el caso. O sea, ahora, verdad que sea tan franco, es que ahora no nos queda más remedio. Visto lo visto, si Europa en estos momentos no tuviera unas ciertas capacidades militares o no fuera parte de la Alianza Atlántica, pues no estaríamos hablando de si iban a llegar a Kiev o no los rusos, es que a lo mejor llegaban a Varsovia o a Tallinn o a Suecia. Pero ese diálogo es esencial con América Latina y el Caribe, porque es un continente muy reacio, lógicamente, a todo tipo de veleidades imperialistas, militaristas, lógicamente, por la historia que hay detrás, y tenemos que hacer un esfuerzo para explicar todos estos conceptos que incluso para nosotros mismos son difíciles de entender. Ahora se va a incrementar el gasto militar al 2%. Bueno, pues hay que explicar por qué se hace. No es porque queramos invadir países ni ser más poderosos militarmente, sino porque estamos sufriendo una agresión que pone en peligro nuestra propia integridad física. Y yo creo que ese diálogo va a ser importantísimo. Sí. Bueno, muchas gracias, Javier, por digamos, un año más, ¿no? Estar aquí y exponer todo el trabajo realmente que habéis hecho en estos meses, porque efectivamente pues este consejo que mencionábamos ayer de Asuntos Exteriores, esta hoja de ruta, ¿no? Pues efectivamente cumple el papel que el título enuncia, ¿no? Efectivamente a 2023 pues nos está dando una visión de por dónde vamos y además integra digamos, la parte de cooperación, los acuerdos de asociación y el diálogo político, ¿no? Bueno, yo quería comentar 3 o 4 puntos, algunos de ellos en respuesta a algunas de las cosas que se han comentado, ¿no? Y en concreto me ha interesado mucho la pregunta que ha hecho Carmelo respecto a cómo ha evolucionado esta visión, porque efectivamente ha habido una visión norte-sur de cooperación, ¿no? Que ha estado muy presente, que por ejemplo estaba planteada implícita en la visión de la graduación en su momento, que ya hemos constatado que no fue una muy buena idea, ¿no? Porque nos privaba de la utilización de la ayuda, no, como has dicho tú, pues para hacer unas escuelas, sino como plataforma, unos recursos que en realidad nos permiten tener una relación mucho más horizontal, ¿no? Y una cooperación mucho más avanzada que lo que es la mera inversión. Pero yo, constatando que esto ha sido así, me gustaría recuperar el fuerte componente político y geopolítico que ha tenido la relación Unión Europea-América Latina en otras épocas. O sea, que no se nos olvide, porque es parte del acervo. Años 80. Es que cuando todo esto surge, cuando realmente políticamente la Unión Europea aparece en América Latina, porque económicamente ya estaba, ¿no? El dato que siempre se menciona para recordar que económicamente ya estaba es que, bueno, Brasil y México se motorizaron con los bochos y los fuscas de Volkswagen, es decir, había una inversión extranjera, pero políticamente empezamos a hablar en los años 80 y aunque la cooperación estaba presente, hablábamos de paz y de democracia, ¿no? Y entonces la implicación europea, nada menos que en plena Guerra Fría, ¿no? Nada menos que en plena Guerra Fría, para ampliar los espacios de autonomía del proceso que los propios centroamericanos estaban impulsando, el de Esquipulas, con el apoyo de otros países latinoamericanos, pues fue una implicación abiertamente política. Claro que hubo cooperación, pero estaba al servicio de un proyecto de autonomía regional para los centroamericanos, para los latinoamericanos y para los europeos, porque no nos sentíamos cómodos en la bipolaridad de la Guerra Fría y queríamos ampliar nuestros márgenes de acción al servicio de la democracia y al servicio de la paz y el desarrollo, que era la tríada con la que trabajábamos en esa región. Antes de venir aquí, el sábado pasado, tuve la oportunidad, por otro proyecto, de entrevistar a Oscar Arias, ¿no? Entonces, digamos, fue una oportunidad de rememorar, ¿no?, lo que fue la implicación europea justamente en ese proceso, que era esencialmente política y además con una visión geopolítica que tenía que ver. La situación era distinta, pero yo creo que ahora podemos extraer algunas enseñanzas también de cara a esta bipolaridad que algunos dicen que está emergiendo, que nos colocaría a latinoamericanos y europeos en una posición de subordinación estratégica, ¿no?, que no queremos, obviamente. Por lo tanto, autonomía estratégica sí, pero abierta a otros para tratar de establecer asociaciones que nos den más márgenes de acción para contribuir a las metas multilaterales que también salen más paradas. Pero bueno, es que también cuando ya esa situación pasa, en los 90, permitirme también traer otra figura del pasado que creo a la que hay que rendir tributo, que fue la de Manolo Marín, ¿no? Y es que cuando se diseña la estrategia interregional entre la Unión Europea y América Latina a mediados de los 90, y la propuesta de acuerdos de asociación era una respuesta estratégica al ALCA, al proyecto de la libre de comercio de las Américas. No es que nos pareciera mal esto, es que queríamos, digamos, no perder posiciones y queríamos
y lo querían los latinoamericanos, tener otras alternativas en términos de diversificación y no seguir construyendo dependencia desde el punto de vista de ese proyecto hemisférico que apareció en ese momento. Es decir, que incluso el proyecto del acuerdo de Unión Europea-Mercosur, cuando aparece en 1994, se empieza a negociar en 1998, nace también con esa lógica. Recordemos que en esos tiempos se hizo, ¿no?, esta cumbre en Mar de Plata, ¿no?, que fue un posicionamiento de los países latinoamericanos frente al proyecto del ALCA, porque, en fin, pues tenían sus razones de peso para tener sus resistencias a aquella. Y cuando, ya esto en un tono menor, pero cuando en 2010 reactivamos presidencia argentina, Cristina Fernández de Kirchner, presidencia española, Rodríguez Zapatero, reactivamos la negociación Unión Europea-Mercosur, que desafortunadamente no llegó a buen puerto en aquel momento, pero hubo un intento serio de reactivarla. Ahí ya el elemento China empezaba a estar presente, ¿no? Es decir, tenemos que articular esa alianza. Sí, es económica y es comercial, pero tenía esa finalidad geopolítica. Entonces, yo creo que esto es importante recordarlo como parte del acervo. O sea, que lo que estamos ahora discutiendo es, adaptado a las circunstancias actuales, algo que ya hemos hecho en el pasado. Y además no nos ha ido mal. Es decir, que latinoamericanos y europeos, bueno, pues hemos tenido avances, en otros casos no tanto, como el caso de Mercosur, pero que en realidad sí tenemos una lógica que va más allá de lo comercial o que va más allá de los proyectos de ayuda al desarrollo, ¿no? Entonces, ahora el ejercicio que hay que hacer, y tu reflexión y la de ayer del alto representante, pues es muy importante. En esta conversación, ahora lo que tenemos que hacer es pensar geopolíticamente también, o pensar estratégicamente esta asociación, para qué nos sirve. Y nos sirve en términos además de los objetivos. La Unión Europea, como Mercosur, son proyectos políticos y además, más allá de sus objetivos declarados, tienen la paz y la estabilidad como objetivos últimos, ¿no? Entonces esto ahora vuelve a ser extraordinariamente importante. Esto es el primer, más que una pregunta, es un comentario, una reacción a la observación muy oportuna que nos hacía Carmelo, ¿no? El otro tema sobre las percepciones, simplemente es que estos datos los tenemos empíricamente y has hecho referencia a ellos. Es que tenemos encuestas, ¿no? Y me gustaría mencionar dos. Una que encargó el propio Servicio Europeo de Acción Exterior en 2015 y que se ha actualizado en 2021. No solamente se consulta a la ciudadanía de varios países de América Latina, sino también de otros muchos países, bueno, qué opina la gente sobre Unión Europea respecto a Estados Unidos, respecto a China. Y tenemos recientemente, junto a esa encuesta, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que encargó otra, que encargó la Fundación Friede Ebert y Nueva Sociedad, ¿no? y que ha ejecutado Latinobarómetro. Entonces, los resultados se han dado a conocer en estos últimos 2 meses. Corrígeme, Pablo, si me equivoco, ¿no? Entonces, son encuestas distintas, pero ambas coinciden en el punto que he señalado, que efectivamente la percepción de la opinión pública, más allá de la discusión geoestratégica, es que efectivamente hay una afinidad, varía por países, pero hay una afinidad mayor con la Unión Europea y con, digamos, lo que representa digamos, en la ciudadanía latinoamericana. Aquí introduzco la cuña de publicidad. Y es que vamos a organizar, y ya te lo adelanto, Javier, porque seguramente te vamos a pedir que nos acompañes, vamos a organizar en septiembre un seminario, ¿no? Para, digamos, poner a dialogar ambas encuestas, ¿no? y ver, digamos, qué es lo que sale en términos de percepciones de la opinión pública, porque además creemos que puede ser un elemento muy interesante para discutir de cara a la presidencia y en general para este momento. O sea, ¿qué es lo que opina la ciudadanía latinoamericana sobre esto? Ojalá tengamos también ese elemento en algún momento respecto a la ciudadanía europea, respecto a América Latina, que es lo que habría que encargar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, el Servicio Europeo de Acción Exterior, que tenéis dinero para diplomacia pública, pues podéis encargar a una casa de encuestas que haga ese trabajo, ¿no? Bueno, tercer elemento muy breve, porque no quiero pisar mi propia conferencia del jueves, ¿no? Pero sobre algunas de las contradicciones que tiene en este momento con la guerra de Ucrania, que tiene el Pacto Verde Europeo. O sea, no podemos, las tiene el plano interno. Hoy estamos discutiendo el plan de ahorro de gas, ¿no? El Safe Gas for a Safe Winter, ¿no? Como lo ha llamado la Comisión, porque tenemos una situación muy complicada. Y entonces tenemos unos objetivos de descarbonización, pero a corto plazo tenemos que echar más mano del carbón, porque no tenemos el gas ruso. Y sí, estamos llegando a asociaciones con países, pero claro, más gas con Azerbaiyán, pues también en términos de derechos humanos y de democracia nos coloca una situación complicada. Luego, también hay otras contradicciones. O sea, por ejemplo, es muy oportuno lo que ha señalado, yo creo que Álvaro. Si la propuesta con la que vamos a los países de la región, con el gas, con el hidrógeno verde, con el litio, ¿no? Es una propuesta que invita a un nuevo ciclo extractivista y economías de enclave, pues es que hacemos, en fin, estamos haciendo un flaco favor al desarrollo. Y además, es que aparte hay un problema, ¿no? Porque, bueno, el hidrógeno verde y el litio pueden tener más futuro. Pero claro, si les decimos con el gas, oiga, extraiga usted más gas de vaca muerta,
pero dentro de 5 años eso van a ser activos varados. Porque en realidad ahora necesitamos más gas, pero dentro de 10 años no lo vamos a querer, porque el gas es una energía de transición y así la hemos definido con la taxonomía verde. Entonces, yo creo que, y es adelanto una de las cosas que voy a comentar, pero creo que tenemos en esas alianzas verdes y en esa narrativa, pero también en la política en relación a los recursos, es muy importante que no se vea una propuesta de nuevo ciclo extractivista. Tiene que hacerse de tal manera que, obviamente, parte de lo que se haga sea para la exportación, pero tiene que servir para que las propias economías latinoamericanas diversifiquen su matriz energética. Si se invierte en hidrógeno verde, bien, para exportar, sí, lo necesitamos, pero ese hidrógeno verde hay que pensar también cómo va a transformar la matriz energética de Chile o de Argentina o del país que sea, ¿no? Entonces, bueno, que de tal manera que la transferencia de tecnología que la van a protagonizar las empresas, ¿no?, sirva también para generar encadenamientos productivos, porque de lo contrario estaríamos repitiendo quizás un poco el modelo extractivista, ¿no?, que, en fin, lo protagonizaron además gobiernos progresistas y durante un cierto tiempo dio recursos para redistribuir y tal, pero cuando los precios bajaron, ¿no?, y algún día bajarán del hidrógeno verde, empezarán a ser altos, luego bajarán porque habrá más oferta, pues que no encontremos los mismos problemas fiscales, etcétera. Entonces yo creo que esto es muy importante. O sea, el tipo de propuesta de alianza verde que hagamos a los países latinoamericanos tiene que ser transformadora de las matrices energéticas y no ser simplemente un nuevo ciclo de economía de enclave. Bueno, ese era el punto. No, la verdad es que lo único que puedo hacer es coincidir contigo. Es verdad, José Antonio, que he sido quizá demasiado simplista en este tema. Es un desafío tremendo, porque es verdad que hay que articular esas dos y no deja de ser de alguna manera una contradicción. Sí, pensando en los diálogos que tuvimos en Argentina. O sea que no tengo mucho que añadir. Quizás, como has mencionado el tema Argentina, mencionar que en esta avalancha de optimismo que os estoy dando, transmitir también mucho entusiasmo de parte de Argentina. Mañana voy a hablar con Gustavo Pandiani, que es la persona que lleva en el Ministerio de Asuntos Exteriores el tema de la cumbre. Estuve en Argentina hace 3 semanas hablando con Cafiero, y realmente hay un deseo, yo creo, muy genuino de Argentina de que ellos son, como sabéis, la presidencia pro tempore de CELAC en 2022 y quizás hay una posibilidad de que esto se extienda al 2023. Si esto es así, pues yo creo que sería un hecho positivo también, porque Argentina no deja de ser un país políticamente relevante, es un miembro del G20, tiene una complicidad y veo una voluntad muy, muy firme de avanzar hacia esa cumbre y hacia esa integración con la Unión Europea. O sea que otro elemento voy añadiendo al menú del optimismo para que salgamos todos aquí con la sonrisa y el entusiasmo necesarios. La última ya, pobre, está esperando. Tú tenías una también, ¿no? Ya la he dicho. Vale. Francisco Ruiz, portugués de Argentina. Yo quería consultar, porque tanto usted como el alto representante hicieron referencia a la falta de avance entre acuerdo Mercosur-Unión Europea por falta de interés quizás de Unión Europea en avanzar. Quería saber su postura de cuáles son los principales puntos de debilidad en esta falta de prosperidad en el interés de la Unión Europea. Bueno, me has dejado una de las sensibles para el final, a ver cómo soy cauto y sincero al final. Hay varios elementos en el acuerdo de Mercosur. Yo, aquí estoy bajo cubierto de lo que dijo el alto representante ayer, que para eso es mi jefe. Está claro que el punto de partida es muy diáfano. O sea, nosotros negociamos un acuerdo con Mercosur y en un momento dado la Unión Europea considera que hay que presentar una serie de exigencias adicionales, sobre todo en el tema medioambiental. Ese es un elemento que está ahí, lo explicó muy bien el alto representante, y el segundo digamos, fallo que tenemos es que todavía no hemos sido ni siquiera capaces de articular esas exigencias adicionales, y eso yo en lo que se refiere al instrumento adicional soy más optimista. Yo creo que pronto estaremos en disposición de presentarlo a la parte latinoamericana y el Caribe. Luego hay una serie que tampoco nos podemos engañar de consideraciones políticas ligadas a políticas internas de determinados países europeos, donde hay una oposición fuerte al acuerdo Mercosur, por ejemplo en el tema agrícola, y lo que puede ser el impacto en la economía de determinados países, que ha jugado un papel y sigue jugando un papel. Es verdad que la realidad política en algunos de estos países ha cambiado, se ha consolidado, y uno puede pensar que estamos en una posición un poco más favorable que la que estábamos hace un par de meses, ¿no? Por no decir nombres, en fin.
y efectivamente ese ha sido un tema central. Entonces, ahí sí que hay un optimismo un poco renovado en el sentido de que, bueno, una vez que ciertos procesos electorales han concluido, podamos avanzar con más determinación. Ahora, como estamos siendo honestos en los dos lados del Atlántico, otra duda que nos planteamos es si la llegada al poder del presidente Lula va a reabrir también el acuerdo de Mercosur, porque vamos a ver, lo mismo que la Unión Europea ha reabierto el acuerdo, pues lógicamente es posible, no me atrevo a decir que probable, pero desde luego sería legítimo que ahora, y ahí pues abriría toda una nueva dimensión de cómo renegociar ese acuerdo. Ojalá no haya que reabrirlo y se pueda alcanzar rápidamente un acuerdo sobre instrumento adicional, pero esas son las dos realidades. El tema medioambiental, que yo creo que estamos enfocando erróneamente, y en eso voy a ser muy franco, insisto una vez más, cada vez que vamos al Parlamento Europeo, lo que preguntamos a los eurodiputados que se oponen al acuerdo Mercosur es decir, usted, la situación actual ¿es mejor o peor que la que sería con acuerdo? Pues evidentemente peor. Con acuerdo estaríamos mejor desde el punto de vista medioambiental. En este impasse nos estamos haciendo daño a nosotros mismos desde el punto de vista medioambiental. Y ya para acabar, insisto una vez más, y además esa espera, lo que va quizás, ojalá no hacer posible, es que Mercosur se gire hacia otros actores que no van a tener ningún tipo de consideración de ese medioambiental. El impacto neto sobre el Amazonas y sobre el campo ambiental pues va a ser negativo. Y ese es un debate que yo no sé cómo habría que ganar porque todos los argumentos de sentido común están de nuestra parte. Y en fin, o sea que vamos a acabar con un poco de optimismo también, pensando que tenemos el sentido común de nuestro lado, que eso suele ayudar mucho en la política a veces. Pues muchas gracias, Javier, por tus comentarios y por la conferencia que nos has dado y por tu visión, sobre todo desde dentro, ¿no? Desde cocina, como quien dice. Vamos a cerrar la sesión ahora de la mañana porque... El desafío es el seminario del año que viene, que tiene que ser una cosa histórica, ¿eh? Ya nos has puesto en un compromiso, vamos a ponernos ya a trabajar desde el día de hoy y trataremos desde el Gobierno de Cantabria, claro que sí, de la mano de la Fundación Carolina, poner en marcha un nuevo curso. Bueno, es hora de comida, os emplazo aquí a las 3:30 para la conferencia de Pablo Stefanoni, también sobre América Latina y democracia, y muchas gracias de nuevo. Nos vemos. Bueno, nos hemos ganado. Yo creo que sí. Ya tenemos que ponernos. Sí, no, tiene que ser bueno.